Hace unos años, un joven padre notó algún cambio en un lunar que tenía en la pierna, y después de recibir el ánimo y exhortación necesaria de parte de su esposa, por fin hizo una cita con el médico y llegó a la sala y el médico miró el lunar, escuchó el hombre hablar de los pequeños cambios que había percibido y después de escucharle el médico simplemente dijo, ¿y qué? ¿Qué es el problema? ¿Por qué ves un problema aquí? Y le mandó al hombre a casa. Y no fue hasta que pasaron algunos meses que el hombre recibió otra diagnosis verdadera, que él tenía un melanoma que en esos meses se había extendido a varios órganos. Todo porque frente a un gran peligro, ese médico respondió con indiferencia diciendo, ¿y qué? Tristemente, este tipo de indiferencia se encuentra en muchas iglesias hoy. El relativismo que remoja nuestra sociedad y socava la verdad ha infiltrado en la iglesia. Y el resultado ha sido que la verdad ya no importa tanto. Todos pueden creer lo que quieren y definir la verdad como quieren. Y el resultado cuando la verdad no es central en la iglesia es que tampoco importa tanto cuando haya un poco de error doctrinal. Dicen que lo que importa es el amor y no la doctrina, pero esa indiferencia ante el error doctrinal también ha producido una indiferencia hacia los que llevan el error doctrinal. Donde la verdad no importa, hay también una gran apatía hacia el peligro de los falsos maestros. Y a la mera mención de la presencia de falsos maestros, muchos tristemente contestan con indiferencia como este médico diciendo, ¿y qué? En la segunda epístola de Juan, el apóstol contesta esta pregunta ¿y qué? Con respecto a los falsos maestros, mostrando que son en verdad un gran peligro para la iglesia local y pueden destruir la iglesia local. Y por esto no podemos responder con apatía a la presencia de los falsos maestros. La iglesia ha de vigilar. Y en versículos 9 al 13 vemos que ha de actuar. Vamos a leer esta carta en su totalidad y luego enfocarnos en los versículos del 9 al 13. Según de Juan 1 dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara,
para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. En esta carta, Juan escribe a este grupo de creyentes para mostrarles el y qué de los engañadores, mostrando a estos creyentes que estaban abundando en amor, que no podían ser negligentes de la verdad, que no podían ser indiferentes ante los falsos maestros, porque presentan un grave peligro espiritual. Y versículo 7, mira, el texto muestra que es un peligro prevalente. Dice que muchos engañadores han salido al mundo. Son personas que niegan ciertas verdades de Cristo, que quieren mover la iglesia del único fundamento que es Cristo. Y si los falsos entran y nos quitan de sobre ese único fundamento, Juan dice en versículo 8 que sufriremos pérdida. La iglesia no crecerá y pronto su testimonio, su vitalidad se apagarán. Y por esto, mirad versículo 8, Juan nos llama a vigilar, diciendo, tened cuidado. Debemos vigilar contra la infiltración de los falsos. Ante el peligro de los falsos, no podemos decir, ¿y qué? No podemos ser indiferentes. Así Juan nos llama a la acción, nos llama a vigilar. Pero en versículos 9 al 13 el apóstol también nos sigue equipando para defendernos contra el peligro de los falsos. Y vemos que en estos versículos Juan nos da 3 acciones a tomar frente al peligro real de los falsos maestros. Tres acciones a tomar frente al peligro de los falsos maestros. Y la primera acción es identificar a los falsos maestros y el peligro de los falsos maestros. Hemos de identificar a los falsos maestros. Y en versículo 9, Juan nos da la prueba definitiva para identificarlos, diciendo no algunos, sino todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Juan dice que todo falso se desvía de la enseñanza de Cristo. Puede ser que algunos padres hayan experimentado la realidad que ocurre cuando sales a caminar con un niño con un destino en mente y en algún momento ese niño se adelanta, anda un par de metros enfrente tuyo, pero cuando llegue el momento de girar a la derecha o izquierda, como el niño no sabe el destino ni cómo llegar, sigue adelante y pierde el camino porque no ha seguido su guía. Esa es la imagen que Juan comunica con esta palabra desviarse. Se trata de ir delante. Juan dice que lo que identifica a todo falso maestro es que van más allá. Dice el texto, no permanecen en la enseñanza de Cristo. En la gramática esto podría referirse a lo que Jesús enseñó o a la enseñanza acerca de Cristo. Y es probable que el segundo sea la interpretación correcta debido al contexto que Juan está hablando de la enseñanza bíblica acerca de Cristo, su deidad, su humanidad, su obra. Pero realmente ambos significados nos llevan al mismo lugar. No se refiere a otra cosa que las escrituras, la enseñanza bíblica. Y Juan aquí nos ayuda a identificar a los falsos porque todos van más allá de las escrituras. Podemos conocer a los falsos porque no se dejan limitar por las escrituras. No se sujetan a las escrituras, se exaltan a sí mismos sobre las escrituras y cuando son confrontados y cuestionados con las escrituras, apelan a su propio conocimiento, a sus sueños, a su autoridad, o incluso declaran que no entiendes porque eres ignorante, no tienes el conocimiento alto que ellos tienen. Apelan a todo menos la interpretación correcta de las escrituras. Juan dice que todo engañador
va más allá de la palabra de Dios. Y la implicación para nosotros es clara, que la mejor manera de protegernos de los falsos e identificar a los falsos es conocer la palabra de Dios de tapa a tapa. Implica que en conversaciones con otros debemos estar preguntando constantemente, ¿dónde ves esto en el texto? Cuando alguno viene diciendo algo nuevo, le decimos, suena bien lo que dices, pero pon el dedo en la página y muéstrame esta verdad desde la palabra de Dios. Porque conocemos los falsos, porque van más allá de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Pero podrías decir, como muchos hacen, ¿y qué? ¿Y qué si están equivocados un poco? No es que estos falsos están contradiciendo absolutamente todo. Por ejemplo, pueden tener la misma moralidad, las mismas perspectivas bíblicas de la sexualidad. Creen en la creación literal, creen en Dios. ¿Por qué tanto rollo por unas pequeñas diferencias doctrinales? Bueno, Juan nos declara el ¿y qué? De los falsos maestros al decir que todos los que no permanecen en la enseñanza de Cristo no tienen a Dios. Los falsos maestros suelen creer y proclamar mucho de la verdad, pueden tener una afinidad 99% con la Biblia, pero el problema de los falsos es que se desvían en el único por ciento que importa. Van más allá de la enseñanza de Cristo. Y como resultado, ni tienen al Hijo, ni tienen a Dios. En versículo 7 parece que los falsos maestros en esta iglesia estaban negando que Cristo ha venido en carne, negaron la verdadera humanidad de Cristo, pero hay otros hoy que niegan la suficiencia, la divinidad de Cristo y el señorío de Cristo y la suficiencia de la obra de Cristo. Y al desviarse de estas doctrinales esenciales y vitales, no importa que están de acuerdo sobre el aborto o la sexualidad o una multitud de otros asuntos bíblicos, no permanecen en la enseñanza de Cristo y así no tienen ni al Hijo ni al Padre, como dice 1 de Juan 2:23. Según versículo 7, son anticristos, no son hermanos, porque se han desviado en lo esencial, la enseñanza de Cristo. Hermanos, muchos dicen que la doctrina no importa, que lo que uno cree y enseña no es lo esencial, lo que importa es el amor. Pero Juan proclama justo lo contrario, que la doctrina es la muestra de amor. Lo que uno cree acerca de Jesucristo determina si una persona conoce a Dios y es de Dios. Y la gloriosa realidad del Evangelio se ve en este pasaje, que el que permanece en la enseñanza de Cristo, el que está creyendo en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que murió y resucitó y ascendió, esa persona, dice Juan, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Y para todo aquel que no conoce a Dios, el llamado del Señor en el Evangelio es arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y serás salvo, tendrás vida eterna, tendrás a Dios. Y el verdadero amor busca que otros tengan esta fe, este conocimiento de Dios. La doctrina importa porque la doctrina es lo que lleva a la salvación. Pero para nosotros que ya estamos en Cristo, la implicación es que si queremos protegernos de los falsos e identificar a los falsos que van más allá de la enseñanza de Cristo, entonces debemos ser
expertos en la enseñanza de Cristo. Debemos conocer a Cristo, permaneciendo en la doctrina de Cristo, gloriándonos en Jesucristo. Y cuando otro viene a la iglesia, debemos hablarle de Cristo para saber si podemos recibirle como hermano en Cristo o no. Porque si ese no tiene a Cristo, no hemos de recibirlo como hermano en Cristo. Y esta es la segunda acción que Juan nos llama a tomar ante los falsos maestros. Y es la acción de no recibirlos. No hemos de recibir a los falsos maestros. Mirad versículo 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa. Aquí llegamos al problema central a lo cual Juan se dirige en esta carta. Juan escribe a estos creyentes porque estaban mostrando hospitalidad. Pero el problema no era la hospitalidad. De hecho, la hospitalidad fue una práctica común y loable en el primer siglo. En particular, en la comunidad cristiana fue común porque había predicadores itinerantes que salieron, predicando el evangelio, y otros creyentes los recibirían en casa para cuidarlos y hospedarlos. Y vemos esta práctica cuando Jesús envió a sus discípulos en Lucas 9 y 10 y los mandó a quedarse en la casa donde fueron recibidos. Y hay varias otras menciones de esta práctica en el Nuevo Testamento. Así que el problema aquí no era la hospitalidad. La hospitalidad es buena y una muestra de amor por otros creyentes. El problema aquí era que estos creyentes estaban mostrando hospitalidad a los no creyentes. Pero aquí Juan no está diciendo que las únicas personas que pueden entrar en tu casa son cristianos. No está prohibiéndonos invitar a nuestros vecinos a una comida o llamándonos a no recibir o a no amar a incrédulos. Al contrario, hemos de estar con nuestros vecinos. Hemos de amarlos y buscar toda oportunidad para proclamarles el evangelio. Esto no se trata de rechazar a los incrédulos, se trata de no recibir a los falsos maestros. Porque en el texto, Juan habla de los que vienen y como vendedor que va de puerta a puerta, vienen trayendo algo, propagando algo. Y el contexto claramente nos muestra que lo que están trayendo es esta enseñanza que niega que Jesucristo ha venido en la carne. Juan aquí está hablando de los falsos maestros, los engañadores, personas que han tenido una afiliación, una asociación con la iglesia, pero dice versículo 7, han salido al mundo. Pueden profesar conocer a Cristo, vienen en nombre de Cristo, incluso proclaman un Cristo, pero no tienen a Cristo porque van más allá de la enseñanza de Cristo. Juan está hablando aquí de no recibir a los falsos maestros y da este imperativo, no los recibáis en casa, porque recibirlos en casa fue también darles un púlpito, un lugar para proclamar su mensaje, una audiencia para escuchar ese mensaje. Porque cuando maestros itinerantes entrarían en un pueblo, es cierto que buscarían lugares públicos para proclamar su mensaje, en las sinagogas, en la agora, en los mercados públicos, pero también usaron las casas donde fueron hospedados para proclamar su mensaje. Y esto fue la costumbre. En Hechos 20 se ve en el caso de Pablo que él fue predicando en público y de casa a casa. La casa fue un púlpito, un lugar donde Pablo podría proclamar las verdades gloriosas del Evangelio de Cristo. Pero también es un lugar donde los falsos maestros podrían proclamar su mensaje diabólico que niega a Cristo. Y recibirlos en casa
implicaba darles a ellos prominencia, darles influencia en la vida de la iglesia. Una influencia que tarde o temprano corrompería el crecimiento de la iglesia. Y así es que operaban los falsos maestros. Segundo de Timoteo 3 dice que se meten en casas y cautivan a mujeres débiles. Intentaban encontrar a los que estaban débiles en la fe y aislarlos de la comunión y protección de la iglesia para que pudiesen ganarlos y engañarlos y desviarlos de Cristo. Y no es muy distinto hoy. Todavía hay los que buscan seducir a los débiles y reunir a los más débiles fuera de la protección de la iglesia. Y no me malentendáis, estudios hogareños pueden ser una herramienta grande para el crecimiento de la iglesia cuando se llevan a cabo dentro de la estructura de la iglesia local bajo liderazgo piadoso. Pero fuera del contexto de la iglesia, pueden ser y han sido plataformas para la falsa enseñanza de hombres que encubiertamente, secretamente, sigilosamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina, como dice 2 de Pedro 2:1. Y sigue diciendo, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemada. Cuando los falsos maestros entran, las consecuencias son graves. Y por esto Juan dice a estos creyentes, no los recibáis en casa. Pero entendemos que esto va mucho más allá de simplemente no hospedar a un falso en tu casa. La idea es que no les des un púlpito, una plataforma donde propagar su falsa enseñanza y ejercer su influencia diabólica en la iglesia de Cristo, ni en el púlpito, ni en reuniones, ni retiros, ni conferencias sobre consejería o crecimiento. Si otro viene trayendo otra enseñanza, otro evangelio, no lo recibamos ni en casa ni en la iglesia, porque el peligro de los falsos es grande, tan grande que ni debemos saludarlos. Mirad el texto, literalmente el texto dice, no le digáis saludos, kairen, ese saludo que expresa gozo, buena voluntad para con la otra persona, que da la bienvenida a la otra persona. Y lo que Juan dice no es que debemos ser rudos o ásperos con el mormón tocando la puerta, pero nos prohíbe darle un saludo a ese falso que de alguna forma expresa una aceptación, un acuerdo con el falso. Ahora podríamos pensar que estos mandatos de Juan parecen duros. No recibir, no saludar. ¿Cómo cuadra esto con el amor? Pero entendemos que no hay nada amoroso en extender este saludo favorable a los falsos, porque dice versículo 11, pues el que los saluda participa en sus malas obras. Literalmente que tiene koinonía, comunión con él en sus malas obras, colabora con él en sus malas obras. ¿Piensas que es amoroso saludar y recibir a un falso? Juan nos dice que es tan amoroso como participar con este falso en su misión de engañar a otros y encaminar a otros al infierno. Porque al saludar a los falsos de tal manera que parece favorable, puedes acreditarlo o dar la sensación que estás de acuerdo con los falsos. Y al recibir a los falsos maestros, puedes estar ayudándoles en su camino para que puedan seguir proclamando su engaño a otros. Juan nos está mostrando que recibir, que saludar a los falsos como estos creyentes habían hecho, no es amor, es participación en la maldad, es participación en el engaño. El verdadero amor, el amor en verdad, no recibe al falso, pero sí recibe al verdadero hermano.
Y esa es la tercera acción que hemos de tomar ante los falsos maestros. Hemos de tener comunión con los hermanos. Hemos de tener comunión con los hermanos. Mirad versículo 12, dice: aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completa. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Juan comenzó esta carta expresando su amor por estos creyentes, a quien él amaba en verdad, y les escribe para confrontar su error, mostrándoles que recibir a los falsos maestros y saludar a los falsos maestros no es amor en verdad. Les muestra que ese no es verdadero amor, solo te hace partícipe, colaborador con los falsos en su engaño. Pero después de mandarles a no tener comunión con los falsos en su engaño, Juan aquí al fin de la carta les recuerda dónde hay verdadera comunión y dónde hay verdadero amor. Es en la comunión con los hermanos. Y Juan expresa aquí su deseo de estar con sus hermanos, en la presencia de sus hermanos. Una carta, un mensaje de WhatsApp no basta. Él quiere estar cara a cara con los hermanos. Y en esto nos muestra cómo responder ante la amenaza de los falsos maestros. Es identificar a los falsos y no recibir a los falsos. Pero es también buscar comunión verdadera con los hermanos. Este es como el verdadero amor responde ante los falsos maestros. Sí, no los recibe, sino que busca comunión verdadera, comunión en la verdad con sus hermanos. Y Juan dice que hay gozo completo, gozo pleno en esta comunión con los hermanos a quienes amamos en verdad. Ante la falsa enseñanza de otros, busquemos comunión con nuestros hermanos, amándonos en verdad. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra que nos advierte del peligro real de los falsos maestros. Gracias porque nos muestras que no es amor verdadero el recibirlos, y que al vigilar y evitar a los falsos maestros realmente estamos amando a nuestros hermanos y también amándote a ti, Señor. Te rogamos que protejas tu iglesia de estas amenazas, que nos ayudes a vigilar, a estar vigilantes, que nos ayudes a aferrarnos a la enseñanza de Cristo, a conocerle más cada día y amarle más cada día. Y a la misma vez, Señor, ayúdanos a amarnos en verdad los unos a los otros, para que la iglesia crezca, para que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.